mira, ¿ves? Mira cómo se quedó. Mira. Los demás me podrían ayudar por favor confirmando si todos me escuchan, no hay ningún problema, ya sea por mediante audio o mediante un mensaje. Sí, sí se escucha claro. Sí, yo también te escucho claro. Ok, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a iniciar con la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Un tema muy fundamental para la actualidad en la que se estamos formando por la era digital, por la era tecnológica, mismas que nos han denotado en estos tiempos las facilidades para poder tener contactos contra la sociedad. Vamos a ver las normativas a tratar dentro de este tema. Vamos a tener en referencia en lo que se basa la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Vamos a tratar también en base a lo que va el Código Orgánico Integral Penal y la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Los derechos, dentro de nuestra pequeña introducción que tenemos, los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. En la época actual, caracterizado por la conectividad a la red, es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. En esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adaptada a la era de Internet. A pesar de su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Dentro de lo que tenemos la garantía de los derechos digitales, haciendo mención también que en esta garantía nosotros, en nuestra constitución vigente, no existe una lista definitiva de los derechos digitales. Sin embargo, podremos mencionar algunos que son de importancia, los mencionaré en un momento. Pero para esto debemos tener en cuenta lo que significa esta garantía de los derechos digitales. Los derechos digitales no son otra cosa que los derechos recogidos por diferentes instrumentos jurídicos, reconocidos por los estados, los cuales pueden tener aplicación dentro de un mundo digital. Dichos derechos sirven para que las personas se desarrollen íntegramente, con base en la dignidad de un mundo digital en donde puedan acceder, usar, limitar, publicar, tener identidad, seguridad, rectificar información, actualizar, documentar y en general toda aquella actividad que puedan hacer a través de medios digitales sin más limitación que el derecho ajeno. Dentro de los participantes me podría por favor ayudar con la desactivación del audio, ya que se me presenta un pequeño problema con interferencia. Podemos continuar. Podemos preguntar nosotros, ¿para qué podrían servir estos derechos digitales? En esto, nosotros, como les mencioné hace un momento, constantemente existe un cambio y evolución tecnológico. Por lo tanto, deberíamos estar adaptados a este sistema de derecho digital. Y también
se nos presenta como un bien común para el desarrollo personal y social, para que el ser humano se desarrolle íntegramente en la sociedad y también poder ser tomados en cuenta en todas las personas, en todos los ámbitos, en todos los espacios que sean digitales. Ahora sí, haremos mención cuáles son los derechos digitales. En lo que podemos resumir en estos momentos, tenemos unos cuatro que podemos tomar en consideración. En lo que puedo mencionar en estos momentos es el derecho del consumidor digital. ¿En qué se basa en este derecho del consumidor digital? Es que todos los consumidores tenemos el derecho a la óptima calidad y a elegirlos con libertad, o recibir servicios básicos de óptima calidad y difusión adecuada de sus derechos, ya sea por roles o mediante documentos de pagos. Eso le caracteriza a un consumidor digital. En mención al derecho a la intimidad digital, tenemos que indicar que la intimidad digital es básicamente la cantidad de información, más o menos íntima de las personas que circulan por Internet y las consecuencias que perdamos el control sobre lo que cada uno de nosotros podemos haber comunicado dentro de nuestra intimidad digital. Derecho al olvido. ¿En qué nos podemos basar en este derecho? El derecho al olvido se ha acuñado como referencia al reto diario de proteger los derechos fundamentales de los particulares en el ámbito de la sociedad de la información, que ha replanteado términos en temas antes sencillos como la definición de lo que puede comprenderse por información personal y haciendo mención y pequeño ejemplo de esto, para que podamos tener algo de conocimiento en qué se basa el derecho al olvido. Podemos indicar de que en el derecho al olvido uno desea ingresar a una página web, un sitio web, lo podemos hacer de modo incógnito, podemos hacerlo ya desea de cualquier circunstancia en que no quede ningún rastro o ninguna cuestión de que certifique de lo que hemos estado haciendo en nuestra vida diaria. Derecho a la identidad digital. En lo que se basa este derecho, que es una herramienta que permite al sector público y privado identificar de forma única y universal a los ciudadanos en el medio digital o virtual, asegurando que toda interacción electrónica o digital tenga un alto nivel de certeza respecto a la identidad de las personas que la está realizando. En estos momentos podemos dar inicio a un pequeño cortometraje para que ustedes tengan un pequeño conocimiento de lo que podría basarse, y este pequeño video es quien nos aporta los expertos de UNICEF desde su punto de vista, las problemáticas que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes en referencia al entorno digital a lo que nos referimos. Haciendo un poco mención al video en referencia de lo que hemos visto,
tenemos que entender de que nosotros tenemos que escuchar previamente lo que nuestros hijos menores, ya sean adolescentes, tener un entorno y saberlos escuchar, ya que ellos requieren de constante entendimiento hacia cualquier persona que esté a nuestro alrededor, ya sea más que todo familiar. Y así evitar de que estos menores tengan inconveniente en el medio digital, ya sea contactándose con personas desconocidas que las llevarían a un problema mayor o ya sea estas que llegue a determinar cualquier tipo de inconvenientes. Ahora sí, pondremos en conocimiento en base a la Constitución, a lo que habíamos mencionado hace un momento, hacia el Código Penal, hacia lo que va la garantía de los menores. Y para indicarles que dentro de nuestra Constitución existen ciertas normativas en las cuales puedan ser aplicables a este inconveniente que se surge dentro de la era digital. Haciendo mención nuevamente de que por el momento nuestra legislación ecuatoriana no cuenta con una normativa legal que se pueda sancionar directamente a esta nueva era que estamos viviendo, a la era digital. Ante esto, podemos conocer que en el artículo 16, en su numeral 1, nos indica que una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos. Y en su numeral 2 nos indica el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Esto nos indica el fácil acceso que podemos tener nosotros como ciudadanos hacia nuestra tecnología, siendo incluyentes hacia estos medios de comunicación y esta nueva forma de tecnología. También haremos mención en lo que se basa en el artículo 66. En su numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o el demandato de la ley. En su artículo 347, en su numeral 8, nos indica que se incorporan las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de las enseñanzas con las actividades productivas o sociales. En el artículo 385 tenemos el Sistema Nacional de Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, la cultura y la soberanía tendrá como finalidad, dentro de su numeral 1, generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. En esto se basa, en este artículo se podría basar en que este sistema nos aportaría de que el Estado está en su constante desarrollo para poder adaptar conocimientos científicos y tecnológicos a todos los ciudadanos, para que puedan tener conocimiento en esta nueva era digital. Mencionamos acerca de la ley orgánica. En esta ley orgánica de protección de personal, hablamos del derecho a la educación digital, en su artículo 23. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, la autodeterminación informativa, la identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. En el ejercicio de los derechos tenemos en que los entes relacionados dentro del ámbito de sus relaciones están obligados a proveer información
y capacitación relacionados con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de datos personales de niños y niñas adolescentes, tanto así a sus titulares como a sus representantes legales, de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. En estos casos se presenta bastante en los que son adolescentes mayores de 12 años y menores de 15 años, así como las niñas y niños para el ejercicio de sus derechos necesitarán de su representante legal. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años podrán ejercitarlo de manera directa ante la Autoridad de Protección de Datos Personales o ante el responsable de la base de datos personales del tratamiento. Acceso a los datos personales. Podemos hacer énfasis hacia las autoridades públicas competentes, los equipos de respuestas de emergencias informáticas, los equipos de respuestas e incidentes de seguridad informática, que son los centros de operaciones de seguridad, los prestadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de tecnología y servicios de seguridad, nacionales e internacionales. Podrán acceder y efectuar tratamientos sobre los datos personales contenidos en la notificación de vulneración a las seguridades durante el tiempo necesario exclusivamente para la detención. Análisis, protección y respuesta ante cualquier tipo de incidentes, así como adoptar e implementar medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas a los riesgos identificados. En esto nos determina en que nosotros podemos tener en consideración los datos personales a nuestros servidores, que ellos tienen que operar de manera muy eficiente para que no sucedan estos tipos de inconvenientes, ya sea que se conviertan en fraudes o asimismo nos roben la identidad personal. En lo que se basa nuestro Código Orgánico Integral Penal, existen varios artículos en los cuales podría hacerse mención. En uno de ellos, el artículo 178 nos expresa y nos indica la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, ya sea que ésta acceda de cualquier forma, de cualquier medio, que la intersecte ya sea por medio tecnológico o cualquier medio, o sea que éste examine y retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soporte informático, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, serán sancionados con pena privativa de 1 a 3 años. Estas normas no son aplicables para las personas que divulguen grabaciones de audio y video, en las que interviene personalmente, ni cuando se trate de información pública, con lo previsto en la ley. Podemos considerar en lo que nos está indicando en que, si nosotros, en lo que no son aplicables, en esto se basaría de que, ya sea que nosotros divulguemos estos audios o videos que se nos presenten en cualquier medio o en cualquier circunstancia que no sean maliciosos, no se determinan como una sanción. Y también considerar también de que, como en su momento le indiqué, que para las personas que puedan tener su severa sanción, son las personas que, sin contar con el consentimiento de la otra persona, usted produzca, envíe, proporcione datos, serán sancionados. En el artículo 190 nos indica apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentemente un sistema informático o redes electrónicas y de comunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otras personas, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de las redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bueno, hablaremos en este momento de la ley para prevenir contra la violencia contra la mujer. En su artículo 12,
tenemos en conocimiento en lo que son los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. En este espacio son diferentes y contextos a los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. En su numeral 7 tenemos aquí de este artículo en que comprende el contexto en que la violencia es ejercida a través de los medios comunicaciones públicos y privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnológica de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro. Es de considerar también que toda persona que quiera denigrar o faltar el respeto, o sea esta de intimidar a la otra persona, también serán sancionadas por esta misma ley. Llegaremos a un momento de sacar de nuestras conclusiones en lo base de lo que hemos visto en todo este tema. En esta conclusión tenemos que considerar de que se debe considerar una nueva reforma legal, donde ésta sea la encargada de sancionar todo método de delitos informáticos, que con el pasar de los tiempos están en constante evolución y la mayoría sufren constantes extorsiones, fraudes y acoso. Considerar y motivar al ciudadano mediante charlas el continuo avance que se dan en temas digitales, así para prevenir a futuro los delitos informáticos. Constar con más seguridad dentro de los medios digitales, sean estos redes sociales o entidades financieras, mismas que éstas presentan una evolución constante en dichos medios. Considerar aquel que provoque también que promocione cualquier delito informático, esto sea sancionado con todo el rigor de la ley. Es lo que todos nosotros esperamos para poder tener una vida eficiente, una vida tranquila y que no podamos pasar por estos momentos. ¿Y qué nos referimos a este aspecto? De que la normativa legal, como lo mencioné en su momento, la normativa legal vigente en Ecuador no hay en los delitos informáticos y es de vital urgencia que ya se certifique y se identifiquen estos delitos en nuestra normativa. Segundo, podemos considerar y motivar al ciudadano mediante charlas el continuo avance que se da en temas digitales para así prevenir a futuro los delitos informáticos. Es importante, es de vital importancia, ya sean padres de familia, ya sean menores o adolescentes, estos tengan constante conocimiento en la era digital. Esto se puede promover dentro de lo que son en las instituciones educativas, ya sean estas en empresas, ya sean en empresas públicas, en empresas privadas, para poder tener un mejor determinamiento en lo que se basan los temas digitales. Tercero, constar con más seguridad dentro de todos los medios digitales, sean estos redes sociales o entidades financieras, mismas que presentan una evolución constante en dichos medios. Considerar también que últimamente nos podemos percatar de que los medios digitales han gobernado actualmente nuestra vida social. Nuestra vida social depende de nuestro medio tecnológico para poder contactarnos con las personas que más queremos, con las personas que más necesitamos en el momento, ya sea laboral, ya sea por cualquier medio, y dependemos de estos medios, sí por sí. Pero dependerá de nosotros tener el adecuado uso y correcto de estos medios, ya que se ha percatado, como lo vengo mencionando hace un momento, que los delitos informáticos se vienen acarreando con mayor fuerza dentro de lo que son las redes sociales y en las entidades financieras. En las redes sociales la utilizan más en la forma para extorsionar, en la forma para más de amedrentar, de acosar, y en las entidades financieras la utilizan más para hacer robos financieros, robos digitales, ya sea estas hacer robos estratégicos. Y estas siempre van a presentar una evolución en estos dichos medios, son constantes. Bueno, en el número 4 tenemos que considerar aquel que provoque o promocione cualquier delito informático, ésta sea sancionado con todo el rigor de la ley. Bueno, ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo en que nosotros podamos sentir acoso por alguien, en que alguien venga y nos quiera tratar de hacernos fraude, ya sea dentro de nuestra identidad bancaria,
Bueno, cosas así, nosotros no podemos tolerarlo y de verdad necesitamos de que esto sea sancionado. Quisiera, por favor, que algunos de ustedes se den la posibilidad de que puedan compartir algún hecho o alguna circunstancia que hayan determinado en sus vidas o algún hecho suscitado en algún pariente o familiar o conocido sobre dicho tema para que lo puedan compartir y exponerlo aquí dentro del grupo y así las demás personas puedan entender lo que se viene sucediendo en la actualidad. Alguien que tenga una anécdota o algo parecido acerca de estos problemas en esta era digital, lo consideraré, lo escucharé. Bueno, daré dos temas principales acorde a lo que he venido viviendo y he estado escuchando en varias personas aquellas situaciones que han aquejado en su vida. En una de ellas se basa en lo que son los problemas de las redes sociales y otro se basa en lo que son las entidades financieras. Para poder comenzar, les hablaré sobre las entidades financieras. Bueno, hay circunstancias en que ciertas personas suelen pasar estos tipos de problemas de tipo de extorsión o fraude en forma de que llega un momento de que ellos realizan una compra y por el desconocimiento de la situación proceden a realizar una compra en cierto establecimiento y el momento erróneo de la persona de no saber hacer uso correcto de la utilización de la tarjeta, realizan una compra sin percatarse de que la otra persona puede tener unas malas intenciones hacia el titular de la tarjeta, ya sea estas que le puedan tomar fotografías a su número de tarjeta y estas las utilizan como para cometer algún fraude, algún robo a su titular de la tarjeta. Por eso hay que tener conciencia en el momento de uno poder realizar una compra y verificar de que todo esté en correcto uso. Asimismo, también mencionar sobre las redes sociales que se viene tratando en esta era de las digitales, es que en estos medios son más vulnerables lo que son los niños, niñas y jóvenes. ¿En qué aspectos son bien vulnerables? Porque en estas situaciones los adolescentes suelen caer en los juegos de personas desconocidas que llegan a entrar. ¿Me escuchan?